Buenas tardes, hermanos. Gracias por estar aquí, a nuestros hermanos a través de internet, hermanos aquí en persona. Gracias por estar aquí en esta noche. Un poco diferente, como se dan cuenta, hermanos, no estamos alrededor de las mesas en esta tarde. Vamos a acabar nuestra enseñanza de esta mañana y vamos a hacerlo un poco diferente. Tendremos nuestro video aquí, ¿verdad? Ustedes me pueden ver a través de internet y hermanos aquí enfrente de mí, sentados en nuestros filas aquí. Vamos a acabar lo que estábamos estudiando hoy en la mañana. Si no saben de qué estamos hablando, les invito a que vean el mensaje de esta mañana. Estamos hablando y acabando un estudio sobre dónde están los milagros en el día de hoy. ¿Qué pasó con los milagros que hemos visto en la Biblia y por qué Dios ya no los usa hoy en día? Y es algo que vamos a estar estudiando en esta tarde. Vamos a orar, hermanos, pedirle a Dios que esté con nosotros y luego entramos a nuestro estudio. Oramos. Dios Padre Santo, y gracias por lo bueno que tú eres. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Dios, que puedo estar aquí en la iglesia de nuevo. Qué gran bendición estar aquí. Y mi Dios, te pido en esta tarde que tú por favor bendigas este mensaje. Va a ser un mensaje corto, yo creo. Pero Padre, que sea de bendición, que nos ayude a crecer y que te entendamos un poco más, Padre, a través de este mensaje. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estábamos cubriendo tres diferentes puntos sobre razones por los milagros, ¿verdad? Número uno era, esto es la manera de Dios de tratar con esta raza particular de gente. Hablamos de Israel y como ellos son muy especiales para Dios. Número dos, hermanos, que cubrimos es esto es la manera de Dios de autenticar a su Mesías y autenticar a sus mensajeros. Y vimos que había ciertas personas que tenían habilidades para hacer milagros. No todos tenían esa habilidad. Y número tres, hermanos, y aquí es donde vamos a recoger este mensaje, no vamos a empezar de nuevo aquí, esta es la manera que Dios escogió para revelarse a sí mismo hasta que la revelación completa se haya cumplido. Ahora entiendan esto, hermanos, usted y yo tenemos la revelación completa ya de la palabra de Dios, ¿verdad? Se llama la Biblia. No es necesario que Dios necesariamente nos dé todos los milagros que Él daba en esos entonces. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, vamos a ver unos versículos aquí y vamos a hablar de esto. Entiendan esto, hermanos. Cristiandad verdadera, después de la revelación completa, que es la que tenemos, no necesita milagros y señales de Dios para comprobarse. ¿Okay? En esos tiempos, cuando la revelación no se había cumplido, era necesario. Pero hoy en día, hermanos, no es necesario que haya esos tipos de milagros que nosotros vemos, ¿verdad? Los milagros que nos hacen decir, wow, qué tremendo. No es necesariamente mandatorio, necesario para nuestra fe. Hebreos 2, 3 y 4 dice esto. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Entiendan esto, hermanos, los milagros, conforme a lo que dice aquí esta escritura, era para esa primera generación de cristianos. ¿Por qué? Ellos no tenían la revelación completa de la palabra de Dios, hermanos. Ellos no tenían todo lo que comprueba la fe como nosotros lo tenemos. Ejemplo, si yo quiero saber sobre la eternidad, sobre mi seguridad eterna, ¿okay?, que me va a llevar al cielo, yo no tengo que pedirle un señal a Dios. Yo puedo abrir la palabra de Dios, buscar versículos sobre eso y aprender de la palabra. Yo no necesito que Dios me mande un señal. ¿Por qué? Ya lo tengo aquí. Y esa es la diferencia. Los cristianos de la primera generación no tenían todas las escrituras para poder enseñarles y guiarles como usted y como yo los tenemos. Vayan conmigo a Primera de Corintios. Primera de Corintios.
Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos a escuchar esto. Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos a ver versículo 8. Dice esto. El amor nunca deja de ser. Creo que vine al versículo equivocado. No, sí es. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Escuchen esto muy bien. Cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, hermanos, se acabará, se va a acabar. ¿De qué está hablando aquí, hermanos? Va a llegar un punto en que ya no va a haber profecía, porque ya va a estar cumplida. No, ya no va a haber milagros. ¿Por qué? Porque el propósito de los milagros se ha cumplido. Es algo, hermanos, que tenemos que entender. Todo tiene su tiempo en que va a ser cumplido. ¿Okay? No va a ser necesario, no va a ser útil para ese tiempo. ¿Okay? Eso, número 3, hermanos, una vez más. Esto es la manera que Dios escogió para revelarse a sí mismo hasta que la revelación completa haya llegado. Y eso es algo que tenemos que entender, hermanos, y aceptar. Ahora, entiendan esto. Dices, pastor, ¿Dios todavía no habla? ¿Dios hoy en día está callado? ¿Hay un silencio de Dios? Bueno, para definir eso, hermanos, tenemos que entender lo que es el silencio. Ahora, yo creo que usted y yo estaríamos de acuerdo en decir, Dios todavía habla. Dios me habla a mí todo el tiempo, a través de la palabra de Dios, a través de oración, a través de predicación, a través de cómo cosas que pasan, circunstancias en mi día, la verdad, me habla Dios a mí. Hoy en esta mañana, pastor me dijo, si necesitas ir a descansar, después del servicio de la mañana puedes irte a tu casa y regresar para el servicio hispano. Yo elegí quedarme aquí y dije, ¿sabes qué? A lo mejor Dios me puede usar para, ¿verdad? En esta mañana entró un visitante que se llamaba Willy. Él entró y se sentó conmigo, hermanos, y gracias a Dios yo pude dirigirlo a los pies de Cristo. Él aceptó a Cristo como su Salvador personal. Yo verdaderamente creo que Dios tenía eso para mí en este día. Y qué gran bendición que Dios escogió usarme. Pero, hermanos, pregunta. Si yo me hubiera ido a mi casa, Dios pudiera haber usado a alguien más. Pero yo me hubiera perdido de esa oportunidad. De esa circunstancia, hermanos, que a mí me trajo mucho gozo, que a mí me ayudó en lo espiritual y que me ayudó a ver, hey, Dios todavía está obrando, mira lo que hizo esta mañana, ¿verdad? Ahora yo puedo regocijarme el resto del día. ¿Por qué? Por lo que Dios hizo en la mañana. Lo que estoy hablando, hermanos, Dios todavía habla, pero no habla de las mismas maneras de lo que hemos estado estudiando aquí en la palabra de Dios. Ahora, hermanos, entiendan esto. Milagros todavía pasan. Es la verdad. Vayan conmigo a Marcos 11. Los milagros todavía pasan, hermanos, pero pasan en una manera diferente a lo que usted y yo nos hemos acostumbrado. No es necesariamente las plagas que vamos a ver, son un poco diferentes. Marcos 11, vean conmigo versículo 24. Versículo 24, esto es lo que dice. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hermanos, hemos visto milagros, oraciones contestadas a través de estos años que hemos estado aquí juntos en gran número. Hemos visto a Dios contestar, hemos visto a Dios obrar en gran manera. Esos son milagros, hermanos, que Dios está obrando en su vida de usted y en mi vida. A lo mejor no es los milagros que usted y yo esperábamos, ¿verdad? La manera en que Dios iba a contestar no es el gran milagro que la Biblia habla, pero aún así es un milagro. Y es algo que tenemos que venir a aceptar, hermanos, y entender, reconocer como un milagro. Ahora,
¿Dónde están todos estos milagros, hermanos, de los cuales hemos estado hablando? ¿Verdad? ¿Por qué Dios ya no los usa? Ahora, vayan conmigo a Mateo 26. Mateo 26, necesito que entendamos algo. Recordamos esto, hermanos, cuando Cristo estuvo aquí, Él no estaba sin poder. Era un ser muy poderoso. La verdad es que él eligió no usar su poder. Mateo 26, 53 y 54 dice esto. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Dense cuenta, hermanos, Él dijo, ¿qué no sabes que si yo oro, Dios me mandaría todas estas legiones de ángeles para, uno, matarlos a ustedes y dos, protegerme a mí? ¿Qué no saben eso? Si yo quisiera, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no es la manera que debe de hacerse. Hermanos, entiendan esto. Dios no nos va a mandar un milagro solamente porque queremos. ¿Okay? Si nos acordamos, mucha de la gente, hermanos, que necesitaban milagros, Dios los regañó. ¿Qué les dijo a los de Nazaret? Ustedes no van a creer si no hago un milagro aquí. Y como es la única manera en que ustedes van a creer, no voy a hacer nada. Y dice la palabra de Dios que hizo muy poco en esa ciudad. ¿Y es por qué? Porque ellos querían, pensaban que merecían un milagro. Y eso no es la verdad, hermanos. No merecemos eso. Merecemos que Dios nos conteste como Él ve que debe de contestarnos y como Él cree que es lo correcto. Ahora, hermanos, el silencio de Dios hoy en día es lo mismo que el silencio de ese tiempo de intertestamental. Es la misma razón y esa razón es esta. Para que las escrituras sean cumplidas y que el propósito de Dios sea cumplido. ¿Entiende esto, hermanos? Dios no tiene que enseñarnos milagros para cumplir su propósito. Él lo puede hacer como Él quiere, ¿verdad? Y en cualquier manera que Él escoja. Unos puntos aquí, hermanos, sobre esto. Hoy en día, Dios no habla como en los tiempos bíblicos. ¿Por qué? Número uno, Él está viendo para ver qué nosotros vamos a hacer con la revelación que ya nos dio. Y es la verdad. Esta revelación, hermanos, está completa. ¿Qué vamos a hacer con la revelación completa que Dios nos ha dado? ¿Cómo la vamos a usar? ¿Cómo vamos a utilizar lo que Dios ya nos ha dado? Pregúntese esto, hermanos. Sabiendo lo que sabemos de la Biblia, entendiendo el poder que tiene, ¿cuánto lo has usado para ayudar a otra gente? Y yo no nada más hablo, hermanos, de hablarles de la palabra de Dios, sino que cumplir con los mandatos que se encuentran en ella. Tristemente, hermanos, yo creo que muchos de nosotros diríamos que no la hemos usado como debe de ser usada. Y la verdad es, hermanos, que la mayoría de cristianos tuvieran que clamar eso si fueran honestos. Oh, hermanos, en esta palabra de Dios se encuentra el mensaje de amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, ¿qué estamos haciendo con ese mensaje? Pregunta, hermano y hermana. Yo como padre voy a ver lo que mi hijo va a hacer con las cosas que yo le estoy mandando, con las cosas que yo le estoy enseñando. Si él no está usando, hermanos, la enseñanza, si él no está usando la corrección, si está haciendo todo lo opuesto de lo que yo como su padre quiero que él haga, sabiendo que es lo correcto, ¿por qué le voy a premiar? ¿Por qué le voy a dar cosas que él no merece? Eso es incorrecto de un padre hacer. Y Dios es igual, hermanos. Él no nos va a dar cosas que no merecemos. Y si no estamos cumpliendo, no estamos usando lo que Él ya nos ha dado correctamente, hermanos, Él no nos va a enseñar milagros. ¿Por qué? No lo merecemos. Y es la verdad. Creemos a veces, hermanos, que merecemos mucho más de lo que nuestro caminar con Dios merece. Y es la verdad. Número uno, hermanos, está esperando a ver lo que la gente va a hacer con su revelación. Número dos, hermanos, es esto. Dios es paciente. Porque Él no quiere que nadie perezca, más que todos vengan
al arrepentimiento. Vayan conmigo a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Tenemos que entender algo, hermanos. En el Viejo Testamento, muchos de los milagros que hizo Dios resultó en mucha muerte. No fueron milagros buenos para mucha gente. Para la gente de Dios a veces sí fue bueno, ¿verdad? Pero también, hermanos, mucha mortandad fue causada por los milagros de Dios. Muchos vinieron en contra de Israel. Miren lo que dice Segunda de Pedro 3 y versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, entiendan esto. Este silencio del cual Dios ha diseñado es para extender la gracia a pecadores que han sido perdidos. Están perdidos. Dice, pastor, ¿qué tiene eso que ver con Dios hablar? ¿Entiende esto, hermano y hermana? La siguiente vez que Dios va a hablar, ¿sabes qué viene? El rapto. El rapto. La siguiente vez que Dios hable a voz alta, hermanos, y que todo el mundo lo escuche, va a pasar el rapto, hermanos, y para ese entonces va a entrar la gran tribulación, y hermanos, va a ser un tiempo bien feo. Ahora, esta es una de las partes, una de las razones por la cual este silencio de Dios aún sigue. ¿Por qué? Porque todavía hay tiempo. Porque todavía hay tiempo, hermanos, para que Dios hable. ¿Entiende esto, hermano y hermana? Dios es paciente, pero esa paciencia se va a acabar. Como cualquier persona, como cualquier entidad que conocemos, cualquier personaje, hermanos, Dios tiene sus límites también en ciertas partes de lo que Él es. Y un límite, hermanos, que tenemos que entender es eso. Es eso. Que Dios se le va a acabar la paciencia en un día, hermanos. Y no nomás es, hermanos, para que usted y yo digamos, pues es un Dios de amor. Él me va a perdonar, no tenemos por qué preocuparnos. Y sí, hermanos, es verdad, es un Dios de amor. Pero, hermanos, va a llegar un punto en que va a ser un abuso de la gracia de Dios y va a tener que cortar eso, Dios, y decir, no más, hasta aquí. Entiendan esto, hermanos, la siguiente vez que la voz de Dios sea escuchada, que se pueda oír, hermanos, en voz alta, va a ser un voz de juicio. Y usted y yo no queremos estar ahí. Hemos estado estudiando en nuestra clase de Apocalipsis sobre esto y hemos visto qué tan feo, hermano y hermana, va a ser el día de la gran tribulación, ese tiempo. Y la verdad es esto, yo no quiero que nadie tenga que pasar por eso, nadie. Y es por eso que yo creo que Dios aún sigue extendiendo a su silencio hasta hoy en día. Vayan conmigo a Salmo, Salmo capítulo 2. Salmos capítulo 2. Vean esto conmigo, hermanos. Salmos capítulo 2, perdón. ¿Quieren ver qué va a pasar, hermanos, la siguiente vez que Dios hable? Déjenme enseñarle este versículo. Salmos capítulo 2 y versículo 5 dice esto. Luego hablará a ellos en su felicidad, en su gozo, en paciencia, misericordia, benignidad. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Entiende esto, mi hermano, mi hermana? La siguiente vez que Dios hable va a ser, hermanos y hermanas, un tiempo bien feo. Va a ser un tiempo de juicio. Va a ser un tiempo, hermano y hermana, en que usted y yo vamos a tener que realizar que la ira de Dios ha llegado. Ahora, gracias a Dios, yo soy salvo. Yo no voy a estar aquí cuando lleguen esos tiempos. William en esta mañana aceptó a Cristo. Él no va a estar aquí para esos tiempos. Yo creo sinceramente que Él no va a estar aquí. Hermanos que están viendo a través de internet, aquí en persona, si usted es salvo, no vamos a estar aquí para ver todo eso que va a llegar, hermanos. Pero sí va a haber gente que van a estar aquí, que van a tener que pasar por eso, hermanos, la siguiente vez que Dios hable. Ahora te pregunto, hermano y hermana, ¿verdaderamente quieres que Dios hable de esa manera de nuevo? Yo no sé de usted, pero yo no. yo no quiero que Dios hable todavía de esa manera. Hay gente
que yo quiero ver salvos antes de que eso pase. Yo quiero popular el cielo con toda la gente que se pueda antes de que Dios tenga que hablar de nuevo, ¿verdad? Es algo completamente diferente, hermanos. El siguiente grito que vendrá del cielo, hermanos, va a ser el grito para empezar el juicio sobre la tierra. Y va a ser un tiempo difícil para muchos. Ahora, hermanos, regresando a lo que estamos estudiando. ¿Dónde están los milagros hoy? La verdad es esto, hermano y hermana, que no son necesarios. Usted y yo tenemos la revelación completa de la palabra de Dios. Dices, pastor, ¿Dios todavía hace milagros? Sí. Sí, Dios cumple milagros todavía. Pero no son milagros como usted y yo entendemos. La palabra que usó alguien en la mañana fue flashy, ¿verdad? Que llamen la atención. Allá no son esos tipos de milagros. Es increíble, hermanos, que el creador de todo el universo quiera trabajar en la oscuridad. En esencia, sin nosotros verlo, ¿verdad? No está proclamando a voz alta lo que está haciendo, pero aún sigue cumpliendo milagros todos los días. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, por los milagros en mi vida. Y espero que usted también le dé gracias a Dios por los milagros en su vida también. Entiendan esto, hermanos, un milagro no tiene que llamar la atención para ser un milagro. Un milagro solo tiene que cumplir el propósito de Dios para ese milagro. Y por eso son, para reforzar la fe del creyente. Ahora, hermano o hermana, hay que pensar muy seriamente cuáles milagros ha hecho Dios en su vida, en mi vida, que nos han enseñado y a lo mejor que hemos fallado en ver, que estaban ahí para enseñarlos algo. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios, hermano y hermana, que no les hemos dado suficiente, puedes decir, reconocimiento, que no le hemos puesto el valor merecido a estos milagros? Y es la verdad, hermanos, mucho del tiempo como cristianos fallamos de responder cuando Dios nos da un milagro. La verdad es esto, hermanos, debemos de ser cristianos suficientes maduros para que ya no necesitemos milagros. Solamente con leer la palabra de Dios, aprender de este libro, debe de ser suficiente para que nuestra fe crezca. Pero gracias a Dios que de vez en cuando nos echan milagrito allí también para que nos ayude, ¿verdad? Yo le digo a mi esposa, de vez en cuando, mi amor, écheme una sorpresa ahí en el lonche para que me haga decir, wow, qué rico lonche, ¿verdad? De vez en cuando una sorpresa ahí. ¿Y por qué, hermano? Para que reconozcamos el esfuerzo que se está haciendo para cualquier cosa, ¿verdad? No hay que menospreciar el esfuerzo que Dios hace, hermanos, para agarrar nuestra atención. Y dices, pastor, pero yo quiero un milagro. Pues abre los ojos y ve los milagros que Dios te ha dado, milagros que Dios ha cumplido. Hermanos, ¿tienes vida todavía? Eso es un milagro. Muchos han perdido su vida durante este tiempo. ¿Puedes respirar, hermano o hermana? Ese es un milagro. ¿Tienes un trabajo, hermano o hermana? Ese es un milagro. Hay cosas, hermanos, del cual usted y yo no le damos su merecido. Y son milagros que Dios nos ha mandado. Y es nuestro deber, es lo correcto de cada cristiano, poner atención y decir, hey, este milagro no es como los de la Biblia. No va a llamar la atención como de la Biblia. No es en una escala tan grande, ¿verdad? Pero hey, para mí tiene el mismo significado. ¿Dónde están los milagros de hoy? Aquí están, hermanos. Nomás han tomado un ministerio diferente. Se han puesto una peluca, ¿verdad? Y se ven un poco diferente que los de la Biblia. Pero vean, hermanos, cómo cumplen su propósito. Y es la verdad. Vamos a orar, hermanos, y cerramos el servicio. Dios Padre Santo, gracias, mi Dios, por lo bueno que tú eres. Gracias, Padre, por los que están viendo a través de internet y los que están aquí en persona. La verdad es esta, Padre, no fue nada tremendamente profundo al que enseñamos hoy en esta noche, pero verdaderamente yo creo que es tan útil. Padre, te pido por favor que tú bendigas. Ayúdenos a reconocer, Padre, que los milagros de hoy en día no han desaparecido, son iguales. Son de verdad, mi Dios, siguen siendo muchos los que tú haces. Pero necesitamos reconocer, Padre, y poner atención para que esos milagros no nos pasen, mi Dios, y no los reconozcamos.
Te pido, mi Dios, en esta tarde, que me ayudes a mí, me ayudes a mis hermanos a reconocer esos milagros, Padre, y cuando vengan a nuestras vidas poder darte a ti la honra y la gloria. Te doy gracias, Padre, por esta tarde, por mis hermanos. Padre, te pido que los bendigas. Cuídalos, mi Dios, por favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano y hermano, gracias por estar aquí, sea en persona, sea a través de la internet. Yo sé, un servicio un poco corto, hermanos, pero por favor, tengan un poco de misericordia sobre su pastor. Sé los límites de mi cuerpo en este momento y sé que no puedo ahorita hacerlo mucho más tiempo. Necesito poder sentarme, hermanos, y recuperarme un poquito más. Gracias por tener paciencia con su pastor. Gracias por sus oraciones. Verdaderamente me siento bastante mejor. Pero seguimos recuperándonos poco a poco. Gracias, hermanos, por que tan lindos son con su pastor y espero poder verlos pronto cara a cara. Gracias, hermanos. Estamos despedidos. Amén.